Bueno, buenas tardes. Este es un video académico, como siempre les cuento. Mi nombre es Gabriela Carzay y si quieren seguirme, ahí tienen mi canal para suscribirse. Bueno, les quería contar que hoy en este video vamos a trabajar lo que tiene que ver, lo que concierne a las crisis vitales. Y para esto nos vamos a abocar a un texto de Octavio Fernández Mouján, psiquiatra, psicoanalista, catedrático, filósofo, biografía extensa si la tendrá, que también tiene un montón de apreciaciones existenciales frente a lo que son las crisis vitales, y vamos a empezar a definir de a poquito qué son las crisis y para qué vienen a darse en nuestra vida. Crisis vitales, bueno, si tenemos que desprender la frase de crisis y vital, vamos a hablar de qué es crisis. Crisis es porque en realidad se da que estábamos en una estructura que nos daba cierta seguridad, que nos daba un confort, esa famosa zona de confort, y de repente, frente a un peligro, eso se ve como desestabilizado, es decir, frente a lo desconocido, uno empieza con esta situación de, uy, estoy en una crisis. Y vital porque es una transformación que lo que va a hacer es crear otra cosa, crear algo nuevo. Los tipos de crisis que menciona Kaplan, que es otro autor que menciona lo que son las crisis, son tres. Está la crisis evolutiva, que es la crisis que son, digamos, son esas crisis que están inherentes al desarrollo humano, es decir, que van a aparecer en todas nuestras situaciones evolutivas, aquellas que atravesamos necesariamente para pasar a otra etapa, como por ejemplo nos pasa cuando estamos en el desarrollo de la personalidad o en el paso de la infancia a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez o de la adultez a la crisis de la mediana edad o de la mediana edad a la vejez. Son crisis que se acompañan, digamos, al desarrollo evolutivo de las personas, que vamos a tener que pasar todos. Y después están aquellas que son las crisis accidentales, y de estas seguramente ustedes ya si tienen experiencia de vida podrán dar cuenta, o no, por ahí te pasó muy tempranamente y también puedes dar cuenta de ellas, que son aquellas que tienen que ver con cambios que irrumpen, es decir, que se imponen en nuestras vidas. Por ejemplo, el accidente automovilístico y la pérdida de los padres, o un asalto a un ser querido y la pérdida de ese ser querido, un hijo, una madre. En las sociedades que vivimos esto es bastante habitual. Y es como que hay una pérdida de esa persona que uno no esperaba para ese momento de la vida. O, por ejemplo, una enfermedad terminal en la que a uno le dan un diagnóstico y a partir de ahí es una crisis accidental, porque uno no está esperando enfermarse y sucede, acontece, distinto a lo que eran las crisis evolutivas. Y después están las crisis NI, que no se llaman NI porque no es ni una cosa ni la otra, sino porque no están identificadas, que podrían ser una mezcla de una crisis evolutiva y una accidental, o tal vez tiene que ver con toma de decisiones o el momento que se toma esa decisión irrumpe haciéndonos tener una crisis que no es fácilmente identificable, pero después nos damos cuenta que sí es parte de un movimiento de crisis. Vemos que las crisis son porque justamente nos sacan de esa estructura que uno venía teniendo, que nos daba seguridad, y nos pone ante el peligro de lo desconocido. Este peligro inminente que aparece para el ser humano frente a algo que yo no sé qué es y que cómo va a seguir, nos atrae como la fuerza del vértigo, nos confunde, dice el autor, nos confunde la percepción, la conciencia, nos da la oportunidad de producir de alguna manera algo inédito. Y bueno, vital, volvamos a recordar, porque hace o deja una transformación que consiste en la creación de algo nuevo. Y esta creación de algo nuevo va a tener que ver con esta situación traumática asumida, de esa crisis, y de la búsqueda de la identidad y de la creación, de la creación humana de algo nuevo, ¿no? De alguna manera del devenir, en el devenir histórico de esa persona. Y lo que vamos a decir, retomando las palabras de Octavio Fernández Mouján, es que en términos existenciales, y esto lo voy a leer porque es interesante, aunque con la misma orientación, la crisis vital posibilita hacer un salto cualitativo. Y cuando se refiere a salto cualitativo, recordemos que esto también nos habla de que vamos a hacer un salto exponencial, es decir, de mayor autenticidad en la revisión y recreación de la propia existencia. Y es una posibilidad de ajustar con coherencia entre los valores que tengo y lo que hago en mis acciones. Entonces, en este texto lo más importante es descubrir que hay tres tipos de crisis, que son las que menciona Kaplan, tomadas también por Octavio Fernández Mouján,
que son las crisis evolutivas, las crisis accidentales y las crisis no identificables. Y después, por otro lado, tenemos que pensar esto de que no siempre una crisis es una crisis vital, ¿sí? A veces uno puede tener una crisis y no es necesariamente una crisis vital. Existenciales, como decíamos, es importante entender que este momento de crisis trae la conciencia de la impermanencia de la vida y la posibilidad de aprender a fluir en ella, porque de alguna manera después de ese evento uno queda como reformado, reactivado a esa nueva situación que, si bien nos generó incertidumbre y seguramente mucho dolor, puede dar posibilidad a algo nuevo. De hecho, crisis para lo que es todo Oriente significa posibilidad de cambio. Del modelo de crisis vital en función de los 4 momentos. O sea, el modelo de crisis vital para Kaplan tiene 4 momentos que son los siguientes. El primero, que es duda existencial, que empieza a pasar que las verdades y los objetos son puestos justamente en duda y se resquebraja esa identidad de grupo y del yo. Por ahí sentís esa cosa de no sé quién soy, no sé dónde pertenezco, yo estaba casado, estoy separado, ¿quién soy? Yo era mucho de lo que el otro que se fue era conmigo, entonces ahora, ¿qué me pasa? Vuelvo a repetir, no todas las separaciones dan cuenta de una crisis vital, pero en el caso de que la persona llegara a preguntarse quién soy, qué me pasa, por qué no me siento parte de nada, está llegando esa duda existencial que es el primer momento de lo que tiene que ver con la crisis vital. Ahora vamos a ir al momento número 2 de lo que es la crisis vital, y este momento se llama vacío potencial, y el vacío potencial es ese momento de la crisis vital propiamente dicha. Es la suspensión del yo. Vieron que yo les decía que al principio estaba esta duda existencial. Bueno, el segundo momento es el vacío que sostiene de alguna manera la identidad grupal, porque uno está como ahí en los grupos, pero está esta suspensión del yo, cuando uno pareciera no pertenecer al lugar donde está porque ese vacío lo está inundando. El tercer momento del que vamos a hablar es la ilusión. Y acá ilusión genera como medio una controversia porque uno pensaría, la ilusión de que tengo la ilusión de no. No es exactamente eso lo que quiere indicarnos este tercer momento, sino también prevalece la identidad del yo en el sentido de que puede existir la posibilidad de retomar aquello que yo era o reconstruir un nuevo yo. Identificarse con otras cuestiones. El cuarto momento es la vuelta a lo social. La creación es puesta a prueba. Es lo que les decía con respecto a que hay momentos en los que cuando uno ya pasa algo traumático, hay que ver si eso que me pasó realmente significó algo, revalidó ciertas cuestiones, me hizo entender valores, estoy en el fluir de la vida, tomando lo importante, agarrándome de las cosas que creo que son buenas para mí, y se pone a prueba en este cuarto momento. Se comparte con otros y se vuelve la identidad del grupo social. Esta creación se instala hasta que pierda vigencia y una nueva crisis la cuestione, porque esto es así, digamos, uno termina una crisis y después puede ser que acontezca una nuevamente. Lo que les iba a decir es que con respecto a esto, por ejemplo, si uno está en una crisis por un duelo de una pareja y de repente empieza como la duda esta que les decía de una separación de quién soy, y rápidamente, porque lo que quiere el yo es dejar de sufrir, entonces me pongo a buscar en Tinder una pareja y bueno, no hay realmente una llegada al vacío potencial, estoy solamente sustituyendo una cuestión por otra, un objeto de amor por otro, tratando de sustituirlo, y no llego como a vivirlo como una crisis vital. Estoy de alguna manera tapando ciertas cuestiones que no dejan que después aparezca la ilusión y vuelta a lo social como más renovado y demás. Lo que también nos va a decir Mohan es que la crisis vital trata de conectar con ese ser más básico que tienen las personas. O sea, por eso habla del ser, ¿no? Como algo más espiritual, por decirlo de una manera. Se trata de un fenómeno que se da en otras personas. El sujeto lo vive como una experiencia solitaria, en realidad. Y por tanto se siente solo y único ante el problema. ¿No les pasó alguna vez de decir, bueno, a mí me pasó en una época que yo estaba muy mal porque todas mis amigas a los 30 estaban todas en pareja, con hijos y qué sé yo, y yo sentía que era la única que no lograba conseguir una pareja estable, y estaba realmente sumida en un vértigo, en esta cosa atrapante de la incertidumbre de qué iba a pasar con mi vida, qué estaba haciendo yo, que yo, solamente yo sentía eso, y a mí solamente me comprendía, no sé, mi ser, porque los otros cuando escuchaban me decían, ay, no serás muy exigente, no tendrás tal problema, y yo llegué a sentir realmente un vacío muy grande. Yo creo que yo viví en mis 30 una crisis vital. Bueno, ante las crisis las opciones son enfrentar y asumir, que generalmente es bastante más difícil, o no hacerlo. Nuestra tendencia social se inclina, como les explicaba anteriormente, a no enfrentar las crisis.
Y entonces prima la ilusión de que podemos controlar las cosas. Hay una parte en la que decimos, bueno, yo voy a poder, y ahí aparecen las sustituciones y me pongo a hacer 40 veces repeticiones en el gimnasio y salgo a hacer running y bueno, son como cosas que están buenas, pero no llega a existir ese vacío potencial del que les hablaba. El modelo de crisis vital intenta también que veamos estas situaciones críticas como oportunidades. Esa palabra es vital, en crisis vitales, liberadoras. Las crisis implican la vivencia del peligro, esa sensación de incertidumbre de, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer conmigo? Si no sé quién soy, no sé cómo voy a seguir. Así como también una oportunidad para transformarse, para liberarse de estructuras que uno ya tenía previamente. Y todo esto tiene que ver con cómo uno va pasando por la vida las distintas crisis que pueden ser, como dijimos, repitamos, evolutivas, pueden ser también del orden de lo accidental o no identificadas. Bueno, espero que les haya gustado.